Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Como usted recuerda, el lema de nuestro canal de Excelsior TV es Cuestionemos todo. Y vamos a hacer precisamente eso. El día de hoy, el Fondo Monetario Internacional, hoy por la mañana, dio a conocer los capítulos que faltaban del documento quizá más importante para esta reunión de otoño, el World Economic Outlook. En el capítulo 1, que no fue dado a conocer hace unos días, están los pronósticos de crecimiento de la economía y México participa ahí en este pronóstico de una manera destacada. Evidentemente, cuando digo destacada es por la cifra que da, no por el tamaño de nuestra economía ni de nuestra presencia en el concierto internacional. La noticia que le voy a dar es excelente y lo es porque es pésima. Vea usted la contradicción. El Fondo Monetario dice que para este año, para el 2013, el Producto Interno Bruto crecerá, es la proyección que ellos dan a conocer hoy, 1.2%. Ya ni siquiera el 1.8% que dio hace unas semanas la Secretaría de Hacienda. Recordará usted de aquel famoso y hoy olvidado 3.5 al 1.8, y hoy el Fondo Monetario nos dice que va a ser el 1.2. Hace unos días, en la encuesta que mes a mes levanta Banco de México entre los especialistas en economía del sector privado, estábamos en un piso de 1.43 y un techo de 1.50. Pero el Fondo Monetario Internacional ha echado no un balde de agua fría, sino una pipa de agua fría con el 1.2. Y para el 2014 ni siquiera se acerca al 3.9%, que es la proyección que elaboró la Secretaría de Hacienda y la incluyó en los criterios generales de política económica, pues el fondo nos dice que vamos a crecer posiblemente el 2014 3.0. Estas dos cifras, 1.2 y 3.0, nos colocan en una posición difícil de lo excelente de la noticia. Usted dirá, bueno, este Ángel ya se volvió loco. Las noticias son pésimas y él dice que son excelentes. Sí, efectivamente, las cifras son pésimas, es una muy mala noticia, pero por otro lado es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque eso ratifica las graves dificultades estructurales de la economía mexicana y obliga tanto a los gobernantes como a los legisladores a enfrentar esta gravísima situación. Lo he dicho en ocasiones anteriores y hoy lo repito. No puede ni el gobierno ni el Congreso eludir, enfrentar y resolver la grave situación estructuralmente hablando de la economía mexicana. Pensar que esta mal llamada reforma hacendaria, lo correcto sería reforma fiscal o reforma de las finanzas públicas, no va, y eso lo digo casi categóricamente, no va a obtener de la sociedad el monto que está proyectado. No solo porque la economía no va a crecer al 3.9, sino porque las condiciones complejas y nuevas limitantes que añadirá esta reforma, si se aprueba en sus términos, harán imposible obtener los 200 y tantos mil millones de pesos proyectados. A esto debemos agregarle algo que realmente, si no es que uno escucha a los funcionarios decir esto, uno no lo creería. Cuando la secretaria de Desarrollo Social comparece ante los diputados y dice que que hay que hacer la reforma hacendaria, no sabe hablar español, la señora dice hacendaria, pero bueno, en fin, para lograr apoyar a millones de mexicanos con apoyos que van desde Cruzada contra el Hambre, oportunidades y el esto y el otro y el otro y lo demás allá. Es increíble cómo manejamos las expresiones para acomodarlas a los deseos del gobernante. ¿Cómo es posible que nadie se atreva a decir lo que todo el mundo piensa, o susurra o lo comenta en privado? La economía mexicana está enfrentando, no de hoy, sino quizá desde el segundo o tercer trimestre del 2012, unos gravísimos problemas estructurales.
La desaceleración de la economía mexicana podrá, si no se toman medidas radicales, caer en una recesión. Leve, si quiere usted, pero al final de cuentas recesión. ¿Y qué sería lo más importante si efectivamente sucediera eso? Las economías no pueden recuperarse de la noche a la mañana. Esto no es como si usted va a apagar la luz al interruptor y luego a los 5 o 10 minutos regresa usted y sube el switch y se hace la luz otra vez. Las economías no funcionan de esa manera. Cuando una economía entra en un periodo de desaceleración, al margen de si cae en recesión o no, para que pueda recuperar la senda del crecimiento a niveles del 3,5, 4 o un porcentaje más alto, tiene que transcurrir un periodo más o menos prolongado. No es pues automático esto, no es al deseo del gobernante y menos al deseo de los legisladores. Es evidente que la economía mexicana va desacelerándose y cada vez de manera más franca y clara. Hoy lo ratifica el Fondo Monetario Internacional. Ojalá y en la revisión que haga de este pronóstico que ha dado a conocer el día de hoy, no nos bajen otras décimas y nos encontremos con la sorpresa de que el 2013 la proyección sea probablemente 0.7, 0.6 y para el 2014 2.5, 2.2. Porque eso va a enfrentar al gobierno en un problema todavía más grave. ¿Qué va a pasar con las promesas en cuanto a la seguridad social universal, en cuanto al programa de apoyo para los mayores de 65 años? ¿Y qué va a pasar en cuanto a esas grandes obras majestuosas de infraestructura con recursos públicos? ¿Habrá que recortar algunos otros programas para apoyar esos o enfrentaremos la realidad estructural que nos impide crecer a tasas del 5, 5,5, 6%? Cuando uno revisa los pronósticos del Fondo Monetario para otros países de América Latina, cierre de 2013 y 2014, nos da vergüenza, da pena incluso. Solamente le ganamos a Venezuela. No es consuelo, pero al final de cuentas hay uno que está más amolado que nosotros. Pero es un país de una dimensión diferente. No tiene la presencia internacional ni las presiones sociales que tiene nuestro país. ¿Qué va a pasar si efectivamente se cumplen al pie de la letra estos pronósticos que no solo son del Fondo Monetario Internacional? Vamos a esperarlos que en 2 o 3 semanas dará a conocer la OSD. Lo más probable es que coincidan o que la diferencia sea mínima. ¿Qué van a hacer los políticos, qué van a hacer los legisladores que se pitorrean de esas organizaciones multilaterales? ¿Van a decir que están al servicio del imperialismo o que son instituciones neoliberales? Al final de cuentas, lo que digan va a estar muy lejos de aceptar la realidad estructural que padecemos desde hace muchos años. No vamos a caer aquí en ese lugar común de que los 12 años de los panistas, no. Esto es una cosa que nos viene de atrás. Fundamentalmente desde principios de los años 70 viene esta debacle estructural de la economía mexicana. Recuerde usted que en 1987 debimos abrir la economía porque el modelo de economía cerrada, de sustitución de importaciones, tronó, fue la debacle total. Pues en esos que ya van a ser 26 años, esos 26 años de apertura, no hemos ni siquiera entendido y aceptado la necesidad de continuar profundizando las reformas. Vea usted los absurdos hoy que se discuten en torno a la reforma energética. ¿Alguien se ha atrevido acaso a plantear el problema del campo mexicano, por ejemplo? Nadie. Nos da un miedo pánico poner en el centro de la discusión los grandes problemas, los grandes lastres de la economía mexicana. Pero poco a poco la verdad termina por salir a flote. Poco a poco esa terca señora que es la realidad llega, toca a nuestra puerta y nos presenta un legajo de facturas infinito con intereses moratorios muy elevados.
Pero ahí le andamos haciendo, como dicen en mi tierra, la cochita con mal de ojo, para no reconocer la realidad. Se acerca el día en que el destino nos está alcanzando. Hoy fue el Fondo Monetario Internacional, hace una semana fue Banco de México con la encuesta que ya le mencioné, y probablemente en 2 o 3 semanas sea la OSD y luego otra consultoría y otra, y vamos a seguir soñando con que la reforma hacendaria nos va a dar esto y que vamos a tener un déficit de tanto para cumplir con los beneficios sociales. Beneficios sociales. De nada sirvió la experiencia que vimos cómo Grecia se les fue entre las manos en Europa. El problema de España, ¿de qué sirvió? Pagar con deuda beneficios sociales que no habían sido obtenidos con riqueza acumulada, con riqueza generada. La regla de oro en materia de beneficios sociales dice muy claramente: no se puede repartir lo que no se ha acumulado. En ese sentido, México no ha acumulado riqueza para darle a todos los mayores de 65 años una pensión universal. Eso es falso, es demagogia pura. La reforma mal planteada que está en discusiones hoy en comisiones, en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, adolece de un problema que la va a marcar y la va a hacer inútil en unos meses. Nos negamos a aplicar el IVA en alimentos y medicinas con un listado pequeño de productos con una tasa reducida. De ahí vienen todos los males. Acuérdese usted que aquí se lo dijimos, porque aquí cuestionamos todo. A mediados del año que entra, a más tardar, vamos a estar sufriendo las penurias de una reducción sensible en los ingresos del erario. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Plantear otra reforma? Ahí se lo dejo usted para cuando llegue el momento otra vez de cuestionar todo como hacemos aquí en Excelsior TV. Le agradezco su presencia en este día con Ángel y lo espero mañana otra vez en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches.